Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes intrigados, debatiendo y esperando respuestas. El título ya les ha dado una pista: Kerem Bürsin, aún ama a Hande Erçel. La verdad tras su ruptura. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en el turbulento y fascinante mundo de esta popular pareja turca, una de las más queridas y seguidas, y vamos a intentar arrojar luz sobre lo que realmente sucedió, y, lo más importante, si aún quedan chispas de ese amor que conquistó a millones. Si son fans de Kerem y Hande, si les encanta el drama turco y la especulación romántica, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias, análisis y las últimas novedades del mundo del espectáculo. Ahora sí, prepárense porque vamos a ir paso a paso, analizando cada indicio, cada declaración, cada gesto que nos pueda dar una pista sobre el estado actual de los sentimientos de Kerem hacia Hande. La ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda uno de los eventos que más impacto causó en el panorama del entretenimiento turco y en las redes sociales. Parecía que eran la pareja perfecta, con una química arrolladora tanto dentro como fuera de la pantalla, especialmente después de su exitoso proyecto juntos. Las fotos, las entrevistas, la complicidad que mostraban, todo apuntaba a un amor sólido y duradero. Por eso, cuando se anunció su separación, muchos de sus seguidores se quedaron helados, sin entender qué había podido pasar. Desde entonces hemos sido testigos de un sinfín de rumores, especulaciones y supuestas fuentes cercanas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy no venimos a inventar, sino a recopilar y analizar la información disponible, a tratar de separar el grano de la paja, y a responder a esa pregunta que tanto se hacen: ¿Kerem Bürsin aún ama a Hande Erçel? Empecemos por analizar las declaraciones oficiales, o más bien, la falta de ellas. Tras la ruptura, tanto Kerem como Hande han sido muy reservados. Han evitado dar detalles explícitos sobre los motivos de su separación. Esto, si bien es comprensible desde un punto de vista de privacidad, ha abierto la puerta a todo tipo de interpretaciones. Lo que sí hemos visto son mensajes de respeto mutuo, de cariño, de desearse lo mejor en sus futuros proyectos. Y esto, amigos, es una señal importante. No ha habido ataques, ni acusaciones, ni rencores públicos. En general, la forma en que han manejado la separación sugiere una madurez y un respeto que a menudo es difícil de encontrar en el mundo del espectáculo. Por parte de Kerem, hemos visto que, aunque ha seguido con su vida y su carrera, mencionando en alguna ocasión la importancia de Hande en su vida de manera muy positiva, nunca ha cerrado la puerta del todo. En entrevistas, cuando se le ha preguntado por Hande, suele hablar con una mezcla de nostalgia y admiración. Ha llegado a decir cosas como que Hande es una persona increíble, que siempre tendrá un lugar especial en su corazón, o que fue una relación muy importante para él. Estas frases, aunque genéricas, sugieren que el cariño no se ha esfumado por completo. No es lo mismo decir «fue una etapa bonita» que decir «tiene un lugar especial en mi corazón». El lenguaje corporal también es un indicador, y en sus pocas apariciones públicas donde se le ha preguntado por ella, a menudo se le ve pensativo, con una leve sonrisa, como recordando buenos momentos. Por otro lado, está la cuestión de los follows y unfollows en redes sociales, algo que siempre genera revuelo. Y sí, ha habido momentos de tensión en ese aspecto. Se han dado unfollows mutuos o de uno a otro que han sido interpretados como señales de enfado o desinterés. Sin embargo, también hemos visto que en ocasiones se han vuelto a seguir, o que uno sigue al otro sin que el otro le devuelva el seguimiento. Este juego de redes sociales puede ser confuso, pero también podría indicar que a pesar de la ruptura, hay una conexión que no se ha roto del todo. Quizás no quieran mantener una conexión constante en sus vidas públicas, pero tampoco quieren eliminar por completo la presencia del otro en su mundo digital. Analicemos también las reacciones de su círculo cercano o de las personas que trabajan con ellos. A menudo los amigos o colegas de los famosos tienden a ser más discretos, pero a veces, una palabra clave o una mirada pueden decir mucho. Hemos escuchado a algunos de sus compañeros de trabajo, que han trabajado tanto con Kerem como con Hande, hablar de ellos como grandes profesionales y personas maravillosas. Y aunque evitan meterse en su vida privada, el tono con el que hablan de ambos juntos suele ser muy positivo y respetuoso. Esto, de alguna manera,
refuerza la idea de que la relación terminó de una manera cordial, o al menos sin un gran conflicto que haya generado animadversión. Ahora bien, ¿qué significa que Kerem aún ame a Hande? El amor evoluciona. No es un interruptor que se apaga. Es posible que el amor romántico que tenían haya terminado, pero que el cariño, el respeto, la admiración y la conexión profunda que compartían sigan existiendo. Kerem podría perfectamente seguir sintiendo un gran afecto por Hande, una conexión especial, la nostalgia por lo vivido, e incluso desearle todo lo mejor de corazón. Esto no significa necesariamente que quiera retomar la relación tal cual estaba, sino que la huella que Hande dejó en su vida es profunda y significativa. Hay teorías que sugieren que la presión mediática, las agendas apretadas y la dificultad de mantener una relación a la vista de todos fueron factores determinantes en su ruptura. Y esto es algo muy real en el mundo de la fama. El hecho de que no haya habido terceros en discordia explícitos, al menos de forma pública y confirmada, también sugiere que la ruptura fue algo interno de la pareja, algo que tuvo que ver con ellos dos y su dinámica. Si Kerem sigue amando a Hande, ¿por qué siguen separados? Las razones pueden ser complejas. Quizás ambos han tomado caminos diferentes, han decidido enfocarse en sus carreras, o simplemente sus vidas los han llevado por direcciones distintas. El amor no siempre es suficiente para mantener una relación a flote si las circunstancias o los caminos de vida no se alinean. Y es posible que Kerem, a pesar de seguir sintiendo algo profundo por Hande, entienda que lo mejor para ambos, en este momento, es seguir caminos separados. La madurez a veces implica tomar decisiones difíciles por el bien de todos. Otro punto a considerar son sus actuales vidas sentimentales, o la falta de ellas confirmadas. Si bien se les ha relacionado con otras personas, ninguna de estas relaciones ha llegado a ser tan pública o confirmada como lo fue la suya. Esto podría indicar que para ambos, la relación con su expareja marcó un antes y un después, y que todavía están buscando algo tan especial como lo que tuvieron, o simplemente están enfocados en sí mismos. Kerem, en particular, ha sido muy hermético sobre sus relaciones después de Hande, lo que podría interpretarse como que aún hay un espacio reservado para ella en su corazón. En resumen, si Kerem Bürsin aún ama a Hande Erçel, la respuesta no es un simple sí o no. Es más una cuestión de matices. Lo que parece claro es que la relación dejó una marca imborrable en Kerem. Hay respeto, admiración, cariño y probablemente una profunda conexión emocional que no se ha desvanecido por completo. Las declaraciones públicas, aunque escasas, sugieren un sentimiento positivo y una nostalgia por lo vivido. Las acciones en redes sociales son ambiguas, pero no del todo negativas. Y la forma en que ambos han manejado la ruptura con respeto y sin polémicas, habla de un vínculo que, aunque romántico, fue muy especial. Es posible que Kerem siga sintiendo ese amor, pero quizás un amor más maduro, más reflexivo, un amor que entiende las realidades de la vida y las decisiones que hay que tomar. No es el amor apasionado de antes, sino quizás un amor que perdura en la memoria, en el respeto y en el deseo de felicidad mutua. Y con este análisis, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar uno de los misterios más sonados del mundo del espectáculo turco, analizando cada detalle y cada indicio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin aún ama a Hande Erçel? ¿Cómo interpretan ustedes su relación y su ruptura? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Sus comentarios siempre enriquecen nuestras discusiones y nos dan nuevas perspectivas. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje. Espero que este vídeo les haya parecido interesante, informativo y que haya respondido algunas de sus preguntas. Si les ha gustado, no olviden dejar un gran pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más novedades y análisis. Hasta la próxima.